El entierro prematuro de Edgar Allan Poe. Hay cientos temas de interés absorbente, pero demasiados horribles para ser objeto de una obra de manera de ficción. Los simples novelistas deben evitarlos si no quieren ofender o desgravar. Solo se tratan con propiedad cuando es grave o majestuoso. La verdad lo sacrifican y sostienen. Nos entremecemos, por ejemplo, con el más intenso dolor agravable antecesor de relatos de paso de Berecina, el terremoto de Lisboa, la peste de Londres y la matanza de San Bartolé. La muerte por asfixia es 123 prisioneros. En el agujero negro calcula. Pero en estos relatos excitadamente hechos a la realidad de la historia como ficciones, nos parecían sencillamente abominables. He mencionado algunas de estas más destacadas y angustiantes calamidades que registra la historia, pero en estas del alcance, no menos el carácter de la calamidad que impresiona tan vivamente la imaginación. No necesito recordar al lector que en el largo y horrible catálogo de miserias humanas podría haber escondido muchos ejemplos individuales más llenos de sufrimiento esencial que cualquiera de esos inmensos desastres generales. La verdad desdicha de la aflicción última de la realidad es particular, no disfruta. Hemos gracias a Dios misericordioso que en los horrorosos extremos de la agonía sufra del hombre individualmente, nunca de la masa. Ser internado vivo en ningún género o de duda, o el más terrífico extremo de jamás haya caído en la suerte de un simple mortal, que ha caído en la suerte de frecuencia, con mucha frecuencia, nadie con capacidad indefinidos. ¿Quién podría decir que donde termina uno, donde empieza el otro? Sabemos que hay cese no es más que una supervisión, mas llamaré por su nombre. Hay solo unas pautas interponables en el movimiento de los magníficos piñones y de las ruedas fantásticas. La cuerda de la plata no quedó suelta para siempre, el interminable roto el vaso de oro, pero entremezando ¿dónde estaba la alma? Sin embargo, aparte de interminable confusión de priori, que tales causas deben producir tales efectos, que los bien conocidos casos de la vida supuesto con una y otra vez provincian interminablemente los entierros prematuros. Aparte de esta consideración tenemos el testimonio directo de la experiencia médica del vulgo, de la prueba de la realidad. Tienen lugar gran número de entierros. Yo podría definir ahora mismo, si fuera necesario, 100 ejemplos bien comprobados. Una de las características muy asombrosas cuyas la vecina ciudad de Baltimore, donde causó la conmoción penosa, intensa y muy extendida. La esposa de uno de los más respetables ciudadanos, abogado, emite y miembro del Congreso, fue atacada por una repentina e inexplicable enfermedad y burló el ingenio de los médicos, pues al parecer murió. Se supone que murió, nadie sospechó y en realidad no había motivos de hacerlo.
de que no habitual entorno contraído y sumido de los labios contractaban la virtualidad, palidez y almonera de los ojos, no tenían brillo, faltaba el calor, cesaron las pulsaciones. Durante 3 días el cuerpo estuvo sin enterrar. En ese tiempo adquirió una rigidez perpetua, resumiendo que se destacó del funeral por rápido avance de que supuso la descomposición. La dama fue depositada en una citra familiar que permaneció cerrada durante 3 años. Al siguiente, sin explicar este plazo, se abrió para escribir un sarcófago. ¡Ay, qué terrible choque! Esperaba el marido cuando abrió personalmente la puerta. Al empujar los portones de un objeto vestido blanco cayó, rechinando en sus brazos. Era el esqueleto de su mujer, con la mortaja puesta. Una cuidadosa investigación mostró la evidencia que había revivido a los 2 días de haber sepultada, que a sus muchas dentro del ataúd había provocado la caída de una restista y un chilo al suelo. Romperse el féretro no pudo salir. Él apareció vacía. La lámpara de accidentalmente había dejado una llena de aceite dentro de la tumba. No puede ser absorbente haberse consumido la evaporación. En los peldaños de las supervisiones de la escalera decidida a la espantosa cripta había un pozo del ataúd, el cual, al parecer, la mujer había intentado llamar la atención golpeando la puerta del hierro. Mientras hacía esto, probablemente se desmayó o quizás murió de puro terror al caer de la mortaja entre alguna pieza de hierro salía dentro de allí. Ahí quedó. Se pudrió enseguida. En el año 1810 tuvo lugar en Francia un caso de inhumación prematura, circunstancias que concluyen mucho justificar la afirmación de la verdad más extraña de la ficción. La heroína de la historia era Mademoiselle señorita Victorine Lafourcade, una joven de ilustre familia, muy rica y muy guapa. Entre sus numerosos pretendientes de contrada Juliette Bosquet, entre Limitrud Llegantro, periodista de París. Su talento, su amabilidad habían despertado la atención de la heredera de que al parecer la había enamorado realmente, pero el orgullo hasta llegó por fin rechazado a casarse con su Monsieur señor. Descubrió a su mujer, quizás llegó a pegarla, pero después de pasar unos años desdichados, ella murió. Al menos su estado se parecía tanto a la muerte que engañó a todos los quienes que la vieron. Fue enterrada una cripta, sino en una tumba común en su aldea natal. Desesperado, aún filmando con el recuerdo
de su cariño profundo, enamorado, viajó en su capital más lejana de la provincia donde encontraba la aldea. Con el mortanítico propósito de desenterrar el cadáver y apoderarse de sus preciosos cabellos, llegó a la tumba a medianoche. Desenterró el ataúd y lo abrió. Cuando había a encontrar esos cabellos, se detuvo ante sus ojos. La amada que abrieron la dama había sido enterrada viva. Las pulsaciones vitales no habían despertado del todo. Las caricias de su amado la despertaron, que aquel letargo equivocamente había sido confundido con la muerte. Despertando, la joven llegó al alojamiento de la aldea, empleó unos poderosos instituyentes aconsejados de unos pocos conocimientos médicos. En el resumen, ella revivió, reconoció a su Salvador y permaneció con él hasta que lenta y gradualmente recobró su salud. Su corazón no era tan duro. Ya estaba la última lección de amor. Bastó para ablandarlo. Lo entregó a Bossuet. No olvidó junto su marido, sino que a ocultarlo su resurrección cuyó a su amante de Américo. 20 años después, dos regresaron a Francia y convencidos de que el paso del tiempo había cambiado tanto la apariencia de la dama en sus amigos que sin sus amigos no pudieran reconocerla, pero en eso se equivocaron, pues al primer encuentro de Monsieur, la dama que en sus amigos reconoció a su mujer y exclamó. Ella rechazó la declamación del tribunal y la apoyó, resolviendo que las extrañas circunstancias a lo largo del periodo transcurrido habían adóbito de uno de este punto de la vista equivale a una resurrección. La revista Cirugía de Leipzig, publicado en una gran autoridad del imperito que algún editor americano había bien en traducir y publicar, relata uno de los últimos números del acontecimiento muy penoso, que presentaba las mismas características. Un oficial de artillería, hombre de gigantesca estatura y salud excelente, fue enterrado con un caballo inmovilizable y sufrió una contusión muy grave en la cabeza que dejó inconsciente. Tenía una sangría y adoptaron unos muchos remedios comunes, pero cayó lentamente en su soporte, cada vez más grave, y por fin se dio por muerto. Hacía calor y lo enterraron en la cripta indecorosa en uno de los cementerios públicos. En sus funerales hubieron en lugar un jueves y al domingo siguiente el parque cementerio, como una de las costumbres, se llenó de visitantes. Alrededor de medianoche empujó un gran revuelo provocado por las palabras de un campesino que, haber luchado bajo del al principio, nadie protestó con demasiada atención las palabras de este hombre, pero su muchedumbre y algunos con rapidez consiguieron unas palas y la tumba vergonzadamente superficial. Estuvo pocos minutos abierta
dejó descubierto la cabeza de su ocupante, que había una impresión que parcialmente inmediatamente lo llevaron al hospital más cercano, donde se exclaró que vivo, aunque en estas asfixias. Después de unas horas volvió en sí y reconoció a algunas personas coincididas con sus frases inhonestas de la relación a su agonía de la tumba. Por otro lado, dijo que estaba claro que la víctima mantuvo la consistencia durante más de una hora después de la inhumación. Después de perder los sentidos, habían rellenado la tumba sin percatarse de una tierra muy polvorosa y sin aplastar. Por eso llegó un poco de aire. Oyó los pasos de la multitud sobre su cabeza y a su vez trató de hacerse oír su tumulto en el parque del cementerio. Dijo, fue lo que seguramente lo despertó de su profundo sueño, pero al despertarse se dio cuenta que el espantoso horror de su situación. En este paciente, según cuenta la historia, iba mejorando su apariencia, encaminando hacia el restablecimiento definitivo, cuando cayó la víctima charlatanía de los experimentos médicos. Le aplicó la batería galvánica y explicó que pronto en uno de esos experimentos estadísticos que en ocasiones produce la medición de la batería galvánica. Sin embargo, me trae la memoria de un caso bien conocido, muy extraordinario en la ficción, cuyo de manera de resolver la vida del joven abogado de Londres estuvo enterrado por 2 días, y en esto ocurrió en 1831, y entonces causó una profunda impresión en todas las partes donde el tema era la conversación. El paciente del señor Valdemar Stapleton había muerto prematuramente de fiebre tifódica, acompañada de unos síntomas anómalos que despertaron su curiosidad de los médicos. Después de su aparente fallecimiento, se pidió a sus amigos autorizados del examen post-mortem, autopsia, pero en estos de los amigos se negaron, por como sucede el menudo ante estas negativas. Los médicos decidieron desenterrar el cuerpo a Londres, de cadáveres que abominan a Londres, y en la tercera noche después del entierro propuesto del cadáver fue desenterrado de la tumba 8 pies de profundidad y designado del quirófano de un hospital privado. Al practicarse una inclusión de la sierra, longitud del abdomen, del aspecto fresco e incorrupto del sujeto, nada particular, ningún sentido, salvo en una de las 2 ocasiones una apariencia de vida mayor de la normal, en cierta acción sucesiva. Ya era tarde. Iba a amanecer. Se creyó profundo el fin de responder inmediatamente de la disección, pero uno de los estudiosos tenía un deseo especial de la experimentar. Una teoría propia existió al explicar de la batería en uno de los músculos pectorales. Tras realizar una tosca infección
se estableció prematuramente un contacto al centro de la habitación y miró intranquilo a su alrededor de los instantes. Entonces habló. Lo que dijo fue ininteligible, pero profundizó algunas palabras y salivea claramente. Unas de hablar cayó precisamente al suelo. Durante unos momentos todos se quedaron paralizados en el espanto que la urgencia del caso pronto les devolvió la presencia del ánimo y le vio al señor Stapleton, que estaba vivo, aunque sin sentidos. Después de admitirse éter, volvió sin rápidamente recobró la salud, recordando la sociedad de sus amigos, quienes sin embargo les ocultó toda la noticia sobre su resurrección, hasta que ya no tenía más recaída en su imaginación la maravilla de que ellos se espantaron y se asombraron. El dato más espeluznante de este incidente, sin embargo, se encuentra en lo que afirmó el mismo señor, que hasta cuando cayó desmayado en el piso del hospital estuvo vivo. Fueron las incomparables pérdidas de palabras que, al reconocer la salva de la dirección, había terminado a profundizar aquel grave instante del peligro. Era fácil multiplicar historias como estas, pero sin embargo, porque en esta realidad no nos hacen falta para establecer en el hecho que suceden en entierros prematuros, cuando reflexionamos en las raras veces que por la naturaleza del caso tenemos la posibilidad de descubrirnos, debemos admitir que tal vez ocurre más frecuentemente de lo que pensamos. En la realidad casi nunca hemos removilado alguna de las tumbas ni del cementerio por alguna razón, sin parecían esqueletos profundas de las siguientes, de la más espantosa de las sospechas. La sospechada es espantosa, pero más espantoso el destino. Puede afirmar sin vacilar que ningún suceso que prestaba tanto al llegar como la angustia física mental, como el enterramiento antes de la muerte, insoportable compresión de los pulmones emocionales, focalizables en la tierra húmeda de la mortaja, que abruma interminablemente los apagles de la resistencia del sujeto. Gusano vencedor en estas cosas, como uno de los deseos de aire y de la hierba que pertenecen arriba en el recuerdo de los más queridos amigos que volverían a salvarlos. Sin enterrar a un muerto, nuestro destino sería la coincidencia, que nunca podrían saberlo, de nuestra muerte. Un grado espantoso, insoportable horror, el cual de la imaginación audaz retrocedente, no más profundo que el interfleno de uno de los relatos sobre el tema, de despertar en un interés profundo, interés que sin embargo, gracias a la temerosa persistencia en el tema, desprende justicia específicamente de nuestra creencia de la verdad en un asunto narrado. Lo que voy a contar ahora es mi conocimiento real,
mi experiencia efectiva y personal. Durante varios años sufrí ataques de este extraño trastorno de los médicos, decidido a llamar catalepsia. A falta de un nombre mejor lo definía, aunque tantas causas interminablemente como las predisposiciones e incluso diagnóstico de esta enfermedad siguen siendo misteriosas. Su cadáver interminablemente y manifiesto es solo un día o incluso un periodo más breve que la especie de exagerado letargo está inconcebiblemente y de calor leve coloración presente en el centro de las mejillas y al explicar el espejo de los labios. Podemos declarar un trope de signal básicamente de las actividades de los pulmones. Otras veces atraiduras logran establecer ninguna diferencia material entre el estado y en la víctima. Lo que concedimos como anteriormente de la catalepsia y la considerablemente sospechosa porque de todo esto salva la amuniciase de la corrupción. La enfermedad por fortuna avanza gradualmente. Las primeras manifestaciones, aunque marchadas, son inevocadas. Los ataques son cada vez más característicos, de cada uno dura más que el anterior. En esto reside de mayor seguridad la clara iluminación del desdicho cuyo al primer ataque tuviese gravedad. Con ocasiones que presenta sería inevitablemente llevando vivo a la tumba. Mi propio caso no definirá ningún detalle importante. Las medicaciones y los textos médicos, a veces sin ninguna causa aparente, me hubiera poco a poco en un estado semiscope, casi desmayado. En ese estado sin dolor, sin capacidad de moverme o realmente de pensar, pero con una borrosa y lenífica. Mi estado sin dolor, coincidencia de la vida y de la presencia de los que rodeaban mi cama durante hasta una crisis de la enfermedad me devolvía de repente un expecto conocimiento de otras veces del ataque. Era rápido, fundamentalmente muy rápido. Me sentía enfermo, aterrado, helado, con unos escalofríos manerosos y de repente me caía postrado. Entonces durante unas semanas todo estaba vacío, negro, silencioso y de la nada me convertí en un universo. La total imaginación no podía ser mayor. Esperaba, sin embargo, en estos últimos ataques, lenta, gradualmente, en contra de los repentinos del acceso, así como amanecerse un día para me digno de vaga, de los callares de la larga, desconsolada noche del invierno. Sin embargo, ni amigos, ni casa,
Sí, lenta, cansadamente alegre volvía mi luz del alma. Pero aparte de esta tendencia sin golpe de la longitud general de apariencia buena, y no hubiera podido describir esta sufría enfermedad a no ser una línea verticalidad de mi sueño pudiera considerablemente provocada por ella. Durante largo rato, un estado azoramiento de ejemplicidad que las que facultades mentales en general me moría particularmente encontraba los absoluta supervisión. En todos mis padecimientos no había sufrimiento físico, sino en la íntima angustia mortal. Mi imaginación se volvió macabra, hablando de unos gusanos de tumbas, de espíritus que perdía dedicaciones sobre expuestos de la muerte, y la idea del entierro prematuro se apoderaba de mi mente. El actualmente peligro, cual estaba expuesto exorbitantemente día y noche durante el primero de la turba de la meditación, el excitadamente durante la segunda, la superna, cuando estas técnicas tinieblas entendían sobre la tierra, entonces la presta de los más horribles pensamientos temblaba con unas trémulas plumas. Noche fúnebre, cuando mi naturaleza ya no aguantaba vigilia, me sumía en la lectura al fin de llevarla al sueño, pues me estremecía pensando que al despertar podía entormentarme un metido en la tumba, y cuando por fin me hundaba en el sueño había solo un cadáver intermitente en el fondo de los bactamistas, sobre el cual flotaba con inmensas termóboras alas negras en el último periódicamente de la suplar idea de las innumerables imágenes melancólicas que permitían en sueños elijo el relato de la visión solitaria. Soñé que había caído un trance cataléptico más de duración y profundidad que el normal. De repente la mano helada pasó sobre mi frente y una voz imparcialmente fraternal surgió en mi oído. ¡Levántate! Me descorporé en la oscuridad, era total, no podía ver figura de que me había despertado, no había, al recorrer la hora que había caído al trance en el lugar que me encontraba, mientras ninguna automóvil intentando ordenar mis pensamientos a la fría que agarró mi fuerza en la muñeca, sacudiéndome con preguntas, mientras la voz flaculeante decía de nuevo: «Levántate, ¿no te han dicho que te levantes? Y tú, pregunta quién eres». No tengo nombre para las regiones que de donde el hábito explicó tristemente fui mi nombre, y yo soy sospechoso, era de experimento, pero era digno de la lástima. Ya ves, el tiemblo me retenían en los dientes cuando habló, pero es un frío de la noche eterna. Pero en ese horror insoportablemente, ¿cómo puedes dormir tú, tranquilo?
no me dejaban descansar los gritos de estas largas agonías. En estos espectáculos, sin más de lo que puedo soportar, levántate, ven conmigo en la noche exterior y deja que te muestre las tumbas. ¿No es este el impacto del olor? Mira, miré y en la figura invigilable que aún seguía prendándome en la muñeca, consiguió abrir las tumbas, todas humedad, y en cada una de ellas salían irradiaciones fotónicas de la descomposición, de forma que puede ver sus más desconocidos riñones y cuerpos amortajados en su triste solente sueño del gusano. Pero en estos en los realmente que dormían, aunque fueran estos millonarios, eran medios de los que no dormían. En el absoluto había una débil lucha, donde había triste y generalmente desamortivo de la profundidad de los que parecían descartar tranquilos, de los muchos parecían cambiados de la mayor o menor grado, distinguían incomparablemente la incómoda postura que los que fueron sepultados en la voz que habló de nuevo mientras contemplaba. ¿No es esto? ¿Acaso es un espectáculo lastiminoso? Pero antes de que me encontrara palabras para contestar a la figura, había solicitado una muñeca de las luces de las fotónicas interminables de las tumbas que cerraron desvenidamente en la violencia, mientras ellas había un tumulto de gritos desesperados, repitiendo: ¿no es esto? Dios mío, acabo de un espectáculo lastimoso. La fantasía, como éstas repetían por la noche, experimentían la terrorífica influencia del incrusto de mis horas de la vigilia. Mis nerviosos quedaron despintornados. Fui en la presa del horror continuo, ya que atrevía a mortar fijamente muy lejos de la presencia de lo que conocía mi protección de la catalepsia, en el miedo de que uno de esos ataques me enterraran antes de conocer a mi estado. Realmente dudaba el cuidado de la conservación de que no había remitido. Incluso llegaba a mantener que, como las causadas muchas molestias, quizás que alegraban mi conciliación de un ataque protagónico, que era una causa suficiente para liberarme definitivamente en mí. En vano trataban de tranquilizarme con más de solemnes promesas y la desidia de los juramentos más sagrados, en ninguna circunstancia que terminaban hasta la descomposición. Estuviera alabanza en conversación, y a mis terrores mortales no hacían caso de razón alguna, no aceptaban ningún consuelo, y empecé a una serie de complejas precauciones, entre otras, presión sobre la larga platanga de la que entrevenía hasta muy dentro de la cripta. Se abrían rápidamente los frontones del hierro. También estaba prevista la entrada libre al aire y la luz, adecuados precisamente con
alimentos y agua al alcance del ataúd. La entraba libre del aire para recibirme. Este ataúd estaba alcortado, un material suave y cálido, adornado una capa elaboradista sobre su principio de la puerta de la cripta, incluyendo resoportes, ideando una forma más débil de movimiento en el cuerpo suficiente para soltarla. Aparte de esto, el lecho de la tumba colgaba de una gran lámpara, cuya soga parecía estar previsto por un agujero del ataúd. Estarla atacando una mano del cadáver. Pero ¡ay! ¿De qué sirve la precaución contra el testimonio del hombre, si ni siquiera urbidas secuencias bastan a liberar de las angustias más extremas de la imaginación de la vida infeliz, destamizando en ellas? Llegó la época donde me había ocurrido antes del medublo, en que me encontré emergiendo de total inconveniencia de la verdad de la sensación débil de la influencia de la existencia, lamentablemente de un pacto de la tortuga acercado pálido almacén gris. Era Pisquito, un despaxione deslagado, una sensación práctica de sordo dolor, de ninguna preocupación, de ninguna perseveranza, de ningún esfuerzo. Entonces, ¿de dónde a un largo intervalo de zumbido de los oídos, tras un lapso de tiempo más largo de la sensación del hormigueo y comezón de las extremidades, después de un periodo parcialmente eterno de la pratemia, de la quietud, durante el cual de las sensaciones de las que despiertan luchan, transformando en pensamientos más tarde, con otra corda salida de la nada. Luego un súbito desplazamiento, al fin ligero, extremadamente zapardo, interminablemente, después de un choque eléctrico de horror mortal definido. Desvía sangre, torrentes entre los sienes del corazón, y entonces el primer esfuerzo por pensar, y entonces en el primer tiempo por recordar, y entonces un éxito parcial evanescente, y entonces la memoria ha despertado en mi sueño corriente. Recuerdo que sufrido de la catalepsia, entonces por fin siquiera despermitida un océano único de peligro horrendo, de una única idea especial, de siempre frente a una burla del espíritu estremecido. Unos minutos después de la fantasía absorbente de mí, quedé inmóvil. ¿Por qué? No podía reunir valor para moverme. No me atreví a hacer el esfuerzo de desvelarla de sitio. Sin embargo, algo produce algo de la desesperación que empujó, después de una profunda duda, de abrir los pensamientos áparos de mi trastorno. Había superado
uno de los más factores visuales. Sin embargo, unos de los estantes oscuros de la intensa, absoluta falta de la luz de la noche, dura como siempre, y terminé gritando en mis labios y la lengua reseca del movimiento invisuales de unos de salido de otros camisosos pulmones que comprimió como el peso de la montaña llenaba la barricada del corazón de cada hospitalización laboriosa y difícil. En el movimiento de las magníficas del esfuerzo de gritar mostró unas estadas que hace con los muertos. Sentí también que hay asombro en la materia dura y espareció la desespero de mis contagios. Hasta entonces no me había atrevido a mover ningún miembro. Al fin de levantarme con violencia de los brazos que estaban expirando, de las muñecas cruzadas que chocaron con una materia sólida que entremecía sobre mi cuerpo, no más 6 pulgadas de mi cara. No dudaba y filando un fin del ataúd. Y entonces, en medio de toda mi infinita desdicha, vino dulcemente la esperanza como una requiem, pues pensé en mis precauciones y resolví e hice espasmódicos esfuerzos para abrir la tapa y no me movía. Toqué la muñeca buscando la soga que encontré y entonces mi consuelo huyó. Siempre una de las desesperaciones aún más inflexibles rechinó triunfalmente, pues era evitar el espasmo de la ausencia de las almohadas que había despertado con tanto cuidado, y entonces llegó de repente a mis narices el peculiar dolor, humedad de la confusión interminable. No había la cripta, había caído tan lejos entre lo desconocido. No podía recordar cuándo y cómo, y en ellos habían enterrado, y como un perro metido en el ataúd, ninguno cerrado con clavos, arrojando tierra bajo tierra, para siempre, alguna tumba común y anónima. En este horrible conocimiento abrió la fuerza hasta el íntimo de mi alma. Escuché una vez más por gritar, y en este segundo inmenso del éxito, un largo, salvaje, continuo grito al lamido de la agonía resonó de los resinos de la noche sueña. Oye, oye, ¿qué es eso?, dijo la áspera voz. ¿Qué respuesta? ¿Qué diabólicos pasa ahora?, dijo un segundo. Fuera de allí, dijo el tercero. ¿Cómo el aullido era de manera un gato montés?, dijo el cuarto. Y entonces unos de los indivinos aspecto sujetaron y me sacudieron de ninguna consideración. Me despertaron de mi sueño, que estaba completamente despierto cuando grité, y me devolvieron en plena posición demonio. Esta aventura ocurrió en Richmond de Virginia, acompañado con un amigo que había trabajado en una expedición de caza y unas millas de las orillas del río James. Me acercaban de la noche, y cuando me sobreció de una tormenta de la cabina más pequeña, claustra, enclavada del continente que agarraba la tierra vegetal, ofreció el único prestigio inservible que acabamos de provecho protegido en la noche del bordo. Me dormí en una de las 2 literas
que hacían falta escribir las literas de la clausura que sentía tormentadas, y yo ocupaba una de las ropas de la cama. Sentía el anturcio derechoso pulgadas. Sin embargo, dormí profundamente en mi visión, pues no era un sueño ni una pesadilla, surgió naturalmente de las circunstancias, de la postura, de la terminancia habitual de mis pensamientos, de la dificultad ya emocionado de la contraer de mis sentidos, sobre todo recordar la memoria. Durante largo rato después de despertarme, los hombres me sacudieron de los tripulantes la chalupa y tomó algunos de los magnitudes del pañuelo que secaba, que habían llegado a la cabeza, falta de gorro de dormir. En las posturas me aposté, sin embargo, fueron interminablemente iguales. Aquel momento de las vesícula veramente sepultada eran del horror incomparable, interminable, espantosas en el mar que en el espeso bien, pues en el mismo aspecto provocó en mi espíritu una relación interminable. Mi alma adquirió simple vigor. Salí fuera de lo que hice ejercicios y duró. Respiré aire puro, pensé en las más cosas de mi muerte. Abandoné sobre cementerios cuentos de miedo. En muy poco tiempo me convertí en un hombre nuevo, y sepultadores en ellas desaparecieron los ataques elípticos de los cuales fueran menos consecuencia de la causa. Hay un momento en que incluso el sereno ojo de la razón en el mundo más triste humanidad que puede aparecer en el infierno, en la imaginación del hombre, encaraíste explotar complactablemente maquinaria de unos demonios cuya compañía ofreció consumos de dormir y devorarán. Hay unos permitirles que duerman serenos.